Hola, bueno, estoy aquí para este evento con Librerías Candy, con la editorial Sexto Piso, hablando de casas vacías, que no sé si escuchan, pero tengo casa llena. Creo que voy a tener que pedir que... ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie conectado. Bueno, voy a empezar a hablar. Escribí la novela Casas Vacías en México cuando estaba terminando el sexenio de Felipe Calderón y estábamos hablando de la famosa guerra contra el narcotráfico, y cuando se pasó al nuevo sexenio de Enrique Peña Nieto había este nuevo discurso de que ya no había guerra y parecía que querían borrar todo lo que estábamos eh, viviendo en ese momento, y yo tenía esta sensación de desazón sobre el hecho de que estaban pasando las mujeres que tenían sus casas vacías, y fue así como empecé a escribir. Como ya lo he comentado varias veces, nunca me interesó hablar desde una posición política, digámoslo, porque era otra novela. Me interesaba mucho hablar sobre las desapariciones en lo que llamo de alguna manera en México como un estado feminicida, donde hay una estructura en el que no permiten que las mujeres ejerzamos nuestra maternidad con derechos. Veo corazoncitos y todo, pero a mí me gustaría más que fuera una cosa así como que me preguntaran cosas, o voy a estar aquí hablando de cosas que he estado hablando todo el tiempo desde que conocéis la novela. Perdón, conocéis, no, desde que conocen la novela. Así que por favor escríbanme y voy respondiendo sus preguntas, si les parece bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, como veo corazoncito y todo, pero no veo que me escriban, seguiré hablando. Bueno, aprovecharía para decir que justamente lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial nos habla precisamente de la importancia que tiene tener casas llenas, y de cómo justamente ahora mismo este estado feminicida, pero en realidad todos los estados como están configurados, están generando eh, una sobrecarga a los trabajos remunerados y no remunerados de las mujeres. Así que si antes había como estas dobles o triples jornadas de trabajo, pues ahora son todas al mismo tiempo para sostener a estados que no nos están beneficiando nada. Qué bueno que ya están escribiendo. Muchas gracias, Claudia, porque te haya gustado el libro. Y Daniela, pues yo creo que el libro habla sobre las maternidades, cómo se viven en México, pero como decía antes, pienso que habla un poco más sobre las desapariciones que tenemos las mujeres en el momento en el que empezamos a ser el de alguien, ¿no? La mamá de alguien, la pareja de alguien, la hija de alguien. Eh, mm, Ahora leo a Verónica, qué bueno que lo leíste en PDF. Y eh, dice el deber ser de una madre. Sí, yo creo que como dice Beatriz Quesada, el deber de ser de una madre no importa en qué estado del mundo se viva, todas totalmente caemos en este estereotipo que nos han metido los estados, y recuerden que generalmente las familias en el estado son el pilar. Entonces, en ese sentido, creo que todas las mujeres del mundo no ejercemos maternidades, digamos, felices. Luego leo a Nadine, que dice que considero que fue clave para poder escribir de manera tan desgarradora la parte de la mamá. Mm, yo ya lo había comentado en alguna ocasión, yo no sabía que era tan desgarrador, pero sí, y eso habla de lo normalizado que tenemos muchas violencias, incluso yo, ¿no? Y cuando me dicen que es totalmente desgarradora y dolorosa, pienso en cuántas violencias tenía yo ya normalizadas que no me daba cuenta de esto. Creo que desde un ejercicio como escritora
era importante dejar de hablar de lo que pasaba en el espacio público y meterme directamente en lo que pasaba en las casas. Y creo que justamente todos estos dolores que pasan en las casas fue lo que me ayudó a conducir la historia. Luego Angie me dice, ¿nos puedes hablar sobre la poesía de Szymborska? Sí, esto también lo he comentado, es mi poeta favorita y para mí es como incluso un poquito de ejercicio de ego en el sentido de que para mí era como tratar de dialogar con ella. No, nunca lo voy a poder hacer porque ella ya ha desaparecido físicamente y era como una cosa de decir, de esto estabas hablando cuando escribiste este verso, estas cosas eran las que tú estabas viendo en el lugar donde vivías o en el mundo entero. Entonces es más bien como un diálogo que quise tener con ella y creo que funcionó bien, digamos, en la estructura de la novela, pero también creo que funcionó bien para mí porque me ayudó a explorar cosas en sus palabras para ir desarrollando el hilo conductor de la novela. Eh, ya no tengo más preguntas. Ah, no, sí tengo muchas preguntas. Muchas gracias. Luego, Sam García dice, si tuviera una continuidad, ¿existe la posibilidad de que Nagore y Daniel se van a reencontrar? Mm, esto es un spoiler. Entonces, pondré mi cara. Así respondería. Luego, Lizzie nos pregunta... Ah, bueno, no, Lizzie me agradece. Muchas gracias, Lizzie. Y luego, Flor me dice que el final es abierto y que eso genera angustia. Es abierto y era totalmente intencional porque yo siempre he pensado que es así como nos tienen en México, pero también en América Latina, ¿no? Esta no capacidad de respuesta que tienen los gobiernos de no decirnos realmente qué nos está pasando. Es una sensación que yo quería transmitir y me alegro como escritora de haberlo transmitido, pero a la vez me causa empatía que les haya generado angustia. Ahora, sin spoiler, debo de decir que sí es verdad que es un final abierto, pero también es verdad que dejé por ahí semillitas para que se respondiera a ese final abierto. Luego Vero, hola Vero, ¿con quién hablan ambas voces? Parece que están hablando para sí mismas. Esta es una cosa muy interesante porque yo siempre he pensado que estas dos voces, en el momento en el que ya están hablando, su testimonio, digamos, en la novela, es su momento de liberación. Yo no sé qué pasa después de que lo cuentan. No me lo pregunto como escritora, pero sí como lectora y quiero creer que es su momento en el que dejan de tener culpa, en el que pueden respirar profundamente y en el que tienen una nueva vida, digamos, un capítulo más, que por supuesto ya no nos enteraremos, pero lo quiero creer así. Sí pienso que hablan con alguien que les está acompañando porque son dos voces que no tienen redes, ninguna de las dos tienen como grandes amigas, no tienen una familia que les acompañe adecuadamente y pienso, quiero creer, me gustaría como lectora que estas mujeres cuando hablan de lo que les ha pasado es porque ya tienen a alguien que les acompañe, me gustaría creer eso. Luego, sí, yo creo, como dice Beatriz, que todas nos sentimos un poco identificadas porque eh, todas las mujeres tenemos una violación sistemática de nuestros derechos que no nos permite tener, digamos, una vida digna y yo agradezco mucho que el libro nos permita conversar sobre esto. Gracias Carlos porque te ha gustado la novela, le agradezco muchísimo, me da mucho gusto leer muchos nombres de hombres porque creo que la novela, aunque está escrita por una mujer que se autonombra como feminista, no es una novela 100% feminista en el sentido, o si lo es, no me gustaría que le dejaran esa etiqueta porque se estarían perdiendo de estos diálogos que estamos teniendo los hombres que son tan renuentes al feminismo. Luego Pamela, qué bueno que ya lo vas a leer y que sea leve la cuarentena. Sí, Verónica dice que la maternidad la necesitamos hablar y estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que empezar a cuestionar además qué tipo de maternidades estamos hablando, porque si nos volvemos a quedar en las voces que narran
y que tienen la posibilidad de narrar y que por lo general somos personas que tenemos el tiempo o el espacio para hacerlo, a pesar de estas dobles o triples jornadas de trabajo, también tenemos que empezar a saber de qué manera tenemos la oportunidad de meter estas otras voces de maternidades que no sean, digamos, clase media, ¿no? Y yo quise poner ahí un granito de arena y ojalá que podamos encontrar eh, más voces como las que comenta Verónica. Luego Karina me dice que tuvo una amiga, date cuenta, que debe de ser más cuidadosa con sus pensamientos y me gusta mucho porque ella dice que como que la primera voz y la segunda voz permitieron tener una verdad, digamos, un poco más integral y me gusta mucho eso porque en realidad como quién tiene la verdad, ¿no? Y esta división, esta dicotomía que ponen entre la víctima y el victimario y me gustaba cuestionarla porque unas veces somos víctimas y otras veces somos victimarias porque estamos siendo como mujeres y como seres humanos dicotómicas y tenemos que romper eso y repensarnos como que tenemos maldad y nobleza y que eso es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Luego María Silvia Velázquez, que muy bueno y que anhelas un final feliz. Yo también anhelo un final feliz para todas nosotras y ojalá que podamos construir esta narrativa. También Beatriz vuelve a decir, Nagore es un soplo de esperanza y yo creo que para mí también, creo que Nagore fue un personaje que se me apareció sin que yo lo estuviera buscando y son de esos personajes que aparecen de la nada para ayudar a que la historia tenga esperanza y lo agradezco mucho. Luego dicen, los zapatos es una de las semillitas, sí, ¿no? Esa es una de las semillitas. Luego Sexto Piso dice, ¿qué significó para ti el proceso de la publicación del libro desde Caja Negra hasta Sexto Piso? ¿Estás satisfecha? ¿Me lo esperaba? Bueno, para mí fue muy importante porque cuando el libro estaba publicado en digital, muchas de las lectoras me pedían que el libro estuviera impreso. Caja Negra, ser un proyecto totalmente digital y al ser un proyecto, digamos, totalmente ciudadano, no tenía la capacidad de llegar a todos estos espacios que nos lo estaban pidiendo. Para mí al principio era una posición un poco difícil porque para mí el compartir conocimiento mediante la red es una cosa que debería ser como un derecho totalmente humano, pero a la vez sí tengo esta creencia de que los libros tienen un momento en el que dejan de ser tuyos y que son de las lectoras y las lectoras querían que se estuviera impreso y si yo así, digamos, lo compartí para que se pudiera distribuir online, también lo quiero compartir para que se pueda distribuir de manera impresa y claro, por supuesto que estoy satisfecha con el resultado, la portada me encanta, el equipo me encanta, me siento muy arropada, así que muy bien ahí Sexto Piso, ojalá sigan publicando a más escritoras mexicanas y latinoamericanas. Luego Analia Ferreira, creo que las lectoras, ¿crees que somos las lectoras quienes platicamos con ellas en cierto sentido? Sí, yo creo que sí, y me gusta que lo pienses así porque entonces no solamente tienen a una persona, sino tienen a muchísimas mujeres que las están acompañando y eso suena muy bonito porque aunque no son personajes reales, sí es cierto que cuando nos sentimos identificadas con los personajes que leemos, al final lo que hacemos es tener más empatía en la vida real, quiero creer. Entonces, sí, me gusta mucho esa respuesta y la voy a tomar desde ahora, ¿no? ¿Con quién están hablando? Con las lectoras, me gusta mucho. ¿Qué se te quedó en el tintero? ¿Cómo es mi casa? No me lo pregunto mucho porque soy un poco obsesiva y entonces yo creo que cuando vi el libro impreso empecé a pensar, pero ¿por qué no puse esto? ¿Por qué no puse aquello? Y dejé de leerlo porque si no iba a querer hacer correcciones, así que creo que se quedó lo que tenía que quedarse y no sé exactamente a qué te refieras cómo es mi casa, pero como ves tiene libros y juguetes por todos lados y está muy llena ahora como la de todos los que pueden parar ahora mismo. Eh, es cierto que se te impone hasta el modo de llorarle a un hijo.
Sí, por supuesto que se nos imponen como estereotipos, roles, y es muy duro porque a veces nos cuesta trabajo y yo creo que muchos años y parte de nuestra vida llegar a ese momento de saber exactamente cómo es que nosotras queremos sufrir. La buena noticia es que yo creo que actualmente las mujeres están ya tan conectadas gracias a internet y ya que se expresan como con mucha mayor libertad en estos temas. Creo que a muchas mujeres les va a costar muchísimo menos trabajo encontrar la forma de saber querer a sus hijos o a sus parejas o a sus padres, etcétera. Y yo estoy muy esperanzada. Creo que hay muchas nagores por el mundo ahora y eso me da mucho gusto. Luego me dice Angélica que es un libro, y muchas gracias. Luego Carlos Garza dice, como escritora, ¿cómo vives la recepción que ha tenido la novela no solo en México, sino en el mundo? Pues es una cosa que yo nunca me imaginé, que agradezco mucho a todas las personas, a cada una de las personas que he estado involucrada en que este libro se pudiera compartir, desde Caja Negra y ahora el Sexto Piso México, Sexto Piso España, en Italia que ya se ha traducido, la traducción que se está haciendo ahora en inglés. Yo nunca creí que me fuera a suceder todo esto y trato de tomarlo con mucha humildad y siempre hago esta broma con mis amigas cercanas, que cuando veo que el libro tiene tantos lectores y lectoras, y que reciben premios o que ya se acabó una edición o todas estas cosas, lo que hago es como voltear a ver a mi casa e ir a lavar el baño. Sé que es una tontería, pero para mí ir a lavar mi propio baño es como recordarme dónde estoy, digamos a dónde pertenezco y que todo esto es solo una parte de mi vida y que no soy solo Brenda la que escribió esta novela, sino Brenda la que cocina, la que lava, la que cuida, la que trata de cuidarse y la que quiere escribir más novelas y que para eso tiene que hacer muchos esfuerzos, ¿no? Entonces lo recibo desde el agradecimiento y siempre que me preguntan esto se me quiebra la voz porque de verdad creo que el hecho de que esté hoy aquí conversando con ustedes, aunque sea de esta forma virtual, ha sido gracias a todo el boca en boca que hubo de la novela y creo que nunca me había sentido tan acompañada como ahora gracias a la literatura. Así que también eso es una cosa muy linda y también es una cosa que siempre bromeo con las amigas, ¿no? Ya sé por qué los hombres quieren ser escritores, pues se les trata muy bien, los quieren mucho y claro que es bonito cuando te quieren por lo que escribes, es bonito. Luego, Lucía Navarro, creo que en la novela se ve claro el tema de la maternidad, pero me pareció evidente el daño que le hacemos a los niños. Sí, yo creo que también de eso va un poco el cuestionamiento actualmente. Empezar a cuestionarnos qué tipo de maternidades hacemos y por qué las hacemos así, cómo nosotros desde nuestra adultez dejamos un poco inválidos a la infancia en general y todo tiene que ver, como decía al inicio, con el Estado, con cómo está configurado, con cómo cae sobre la familia y cómo si no eres cierto, digamos, personaje estereotípico, eh, si no perteneces a ciertos sectores, como que tu vida es circunstancial, digamos, o daños colaterales, ¿no? Que es así como empecé la conversación y yo creo que nadie merece ser el daño colateral de ningún estado y, y la maternidad también va de eso, ¿no? Regresando un poco a lo que decía Lucía, si desde pequeños crecemos en un mundo en el que los niños son invisibilizados, no se les escucha o no ejercen sus derechos, en un estado en el que está configurado para resolver ciertos derechos de ciertas personas y no desde una visión de la infancia, pues estamos muy mal. Y creo que además la maternidad ejercida o no ejercida, deseada o no deseada, es uno de los puntos más importantes de por qué hay tantos feminicidios en México. Luego, Angie dice, ¿influyó tu trabajo como traductora? No, creo que
estás equivocando de escritora. Yo no soy traductora de niños inmigrantes y no vivo en la frontera. Pero me influye el trabajo de otras escritoras que sí lo hacen y me influye mucho todo lo que pasa en el mundo en general. Yo siempre cuando me dicen como cuál es mi herramienta para escribir, siempre contesto que es observar. Creo que vivimos en un momento en el que nos estamos dando cuenta que antes que hablar debemos aprender a escuchar, porque estamos hablando muchas personas al mismo tiempo y todas nuestras voces por supuesto que son válidas, pero generalmente quienes tienen siempre, digamos, el micrófono deberían de aprender a dejarlo un poquito y escuchar, porque nos está faltando mucho escuchar, y esto tiene que ver un poco con lo que preguntaba Lucía, ¿no? Si escuchamos las necesidades de los niños, a lo mejor también por ahí habría como cosas muy específicas de qué estamos haciendo mal las madres y los padres y la sociedad en general. Luego, Margarita Montes dice que las madres hablaban, se reprochaban, se justificaban y estaban encerradas para sí, muy preocupadas por mantener una fachada exterior y que era por soledad. ¿Y cuántas pasarán? Pasaremos por eso. Sí, es justamente un poco cuando hacemos esta división de lo que es privado y lo que es público, y las personajes, las personajes, lo que hacían era justamente quedarse calladas todo el tiempo de lo que realmente les pasaba porque no había con quien compartirlo. Y como había comentado hace rato, en el momento en el que lo comparten narrativamente, digámoslo, es cuando rompen ese cerco de estar contenidas, de sentirse tan vacías teniendo tantas cosas dentro, ¿no? Entonces, yo creo que muchas mujeres lo pasan así, porque además, aunque somos mujeres y pareciera que solo a los hombres los educan para no llorar, etcétera, estamos viviendo en un momento en el que si te muestras débil en las redes sociales o cosas así, estás tan en el escrutinio público que prefieres poner una cara feliz. No sé exactamente para qué, porque creo que la búsqueda de la felicidad no debería de ser el fin de la humanidad, porque nunca la vamos a encontrar tal cual nos la están vendiendo. Y creo que cuando dejemos de buscar la felicidad y veamos qué otras cosas pueden suceder, podríamos empezar a cambiar patrones o conductas o sociedades, pero que lo digo sin ningún tipo de sustento totalmente científico. Luego, perdón, me dice Verónica, en casas vacías no es un secuestro ni dinero, digamos que es un rapto desesperado de tener a quien cuidar, de hacerte madre, pero el tema es muy delicado. He visto más alertas en México, tomaste en cuenta. No, como comentaba al inicio, yo creo que incluso por protección como persona, meterme a revisar totalmente estadísticas de niños desaparecidos, de niños y niñas desaparecidas en cualquier parte del mundo, es algo con lo que, digamos, yo no podría lidiar. Y por eso es que me aferro tanto a la ficción. Creo que la ficción te permite imaginar y hablar de cualquier tema eh, sin ningún tipo de, digamos, como de barreras. Si yo me metía a hacerle un poco a la periodista, creo que me hubiera metido en otra novela que ojalá se escribiera y que yo, con toda la sinceridad del mundo, creo que no podría escribir con datos duros porque es que no puedes, ¿no? Y esto lo hablaba también con una colega periodista que decíamos, en el tema de tantas mujeres que están siendo asesinadas en México y están desapareciendo, y también niñas, y empiezas a como armar tu mapa y dices, hay, hay trata de personas, hay esclavitud sexual, hay donación de órganos, hay maternidades subrogadas, exactamente por qué están desapareciendo estas niñas y estas mujeres, y creo que si encontráramos la respuesta sería imposible de digerir, aunque creo que tenemos que hacerlo y creo que tenemos que mirar ese monstruo, si no, no vamos a poder pararlo. Vega Sánchez, ¿de qué forma se está produciendo el género en la novela? ¿Cómo se están produciendo en esas cosas? Bueno, yo creo que todo el tiempo, ¿no? No fue una cosa que tuviera como establecida para meterlo literariamente.
pero supongo que mi formación, digamos, personal, se atravesó totalmente en la novela. Por supuesto que lo que yo traté de hacer es no meter ningún tipo de consigna, digamos, teórica o algo así, porque sí me da como mucho miedo que un objetivo ciudadano que yo tenga se vuelva, digamos, ay, he olvidado el nombre, pero cuando es como solo ideológico, que también ahí tengo yo mis dudas cuando dicen esto es solo ideología, pero no quería que fuera esto como una novela que diera un mensaje como tal, sino era como un querer compartir todo lo que a mí me estaba cuestionando el ser mujer, madre en un país como México. Y el cuestionamiento lo abría hacia las lectoras, es decir, la lectura que tú tienes, Vega, o que han tenido muchas otras lectoras, lo que me han hecho a mí es como darme cuenta de la cantidad de cosas que podemos empezar a cuestionarnos y discutir, porque esto es inmenso, no es solo hablar de maternidades, porque digamos es lo que ahora mismo está en boga, sino hablar de maternidades para empezar a cuestionar los cuidados, ¿no? Y que son tan importantes en este momento, que lo estamos viviendo en carne propia, de manera totalmente visible y televisada y puesta en las redes sociales. Y creo que por ahí va como la verdadera discusión o el tema de cómo se produce el ser mujer o no ser mujer, porque ¿quiénes somos las que estamos cuidando a los niños? ¿Quiénes somos las que estamos cuidando a las personas enfermas ahora? Incluso en los hospitales, las enfermeras por lo general recaen en las mujeres, y actualmente los estados están so, sobreponiendo demasiada carga en las mujeres, incluso en la educación, ¿no? Las mujeres somos las que estamos dándole clases a los niños, tratando de controlar para sostener a un estado que no está funcionando, y que esto es la prueba, lo que estamos viviendo ahora es la prueba. Luego Nadine me dice que le encantó la novela, muchas gracias, y que empatizó, y sí, tienes razón, Nadine, las maternidades son impuestas. Luego Sam García dice, en cuanto termine esta pandemia, ojalá puedas venir a México. Pues sí, estaría fenomenal. Yo de verdad que siempre quiero estar muy conectada con México, porque claro, es donde yo crecí, y es una realidad que me preocupa muchísimo siempre, donde está la gente que amo. La cuarentena ha permitido que le siga dando vueltas a la cabeza, me dice Ale, y me dice, ¿estoy a gusto? No estoy a gusto en mi casa. ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué me define como es un poco lo que hablábamos, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo todo el peso de la sociedad en casa, y creo que este momento de crisis nos debería de mover estos cuestionamientos que te hace Sale, y ojalá que lo sigamos compartiendo todas, porque yo creo que lo que nos corresponde como mujeres es empezar a poner las cosas sobre la mesa, pero también pienso para que lo hagan ya el Estado, para que lo hagan los hombres, para que lo haga el mercado, porque si lo queremos hacer nosotras, asumo que vamos a estar demasiado cansadas, y que no podemos seguir haciendo el trabajo que le corresponde al Estado y al mercado. Eh, muchos abrazos, mi querida Abigail. Nadine me vuelve a decir que bella mi humildad. No, gracias a todos ustedes que están aquí. Yo siempre me pongo nerviosa cuando voy a una cosa pública, y siempre pienso, no voy a saber qué decir, o esas tonterías que siempre pensamos, y ya cuando estoy hablando, como se dan cuenta, digo todo lo que tengo en la cabeza. No creo que ir a lavar tu baño sea una... Bueno, no es una tontería. Lo que yo digo es que cuando tú te pones cuando tú te centras en dónde realmente estás, y comprendes que, digamos, que te lean las personas no es una cosa que va a influir ni en tu salario, ni en cómo está tu estado, ni si eres feliz o no eres feliz. Eso te permite dimensionar exactamente por qué estás escribiendo, y al menos en mi caso, y eso te permite además como liberarte de todas estas presiones que puede traer un mundo tan efímero, ¿no? Como es el mundo literario. Antonio Landín me dice, fue una
intención de la novela ser un medio de sensibilización. Como yo decía al inicio, no fue que yo un día dije voy a escribir una novela para hablar de la problemática de la mujer, nunca sucedió así. Yo quería escribir una novela porque yo quería mostrarme a mí misma si yo podía escribir una buena novela, si podía profesionalizarme, porque en el mundo literario, digamos que la prueba máxima de si sabes escribir o no sabes escribir es mediante la ficción y mediante la novela, que es como el formato que más vende, por así decirlo. Y a mí me interesaba escribir primero para mí, para demostrarme que lo que yo escribía podía hacerme sentir satisfecha. Y después me interesaba, como digo, cuestionar cosas que en ese momento me estaban sucediendo. Cuando hago el segundo borrador, ya viviendo en España, me doy cuenta de que el oficio de escribir, de buscar las palabras, de usar el lenguaje correcto, de hacer que las dos voces fueran distintas pero se conectaran, etcétera, es cuando me di cuenta de que profesionalizarte no es escribir una novela, sino escribir realmente lo que quieres escribir y que no te dé miedo mostrarlo, como estar segura de que aunque la critiquen o aunque no le guste a muchas personas, tú estás satisfecha con eso. No estoy de acuerdo en que crean que las personas, que las mujeres que escribimos novelas que se catalogan como feministas, como había dicho, lo hacemos como un posicionamiento político, porque en realidad todo el arte es político y aunque seamos apolíticos, eso ya es una postura, ¿no? Entonces, no, yo no quería hacer ni sensibilización ni nada, yo quería compartir con ustedes una historia que pensaba que valía la pena ser contada, o como siempre digo, no, alguien lo dijo, alguien mucho más famoso que yo y en su momento, una siempre escribe la novela que no ha encontrado en los estantes, o escribe la canción, o hace la película, o el ensayo, o lo que sea, y yo sentía como que me hacía falta encontrar una literatura como la novela que yo escribí, que no es digamos exclusiva, que ahora ya hay muchísimas historias, siempre ha habido muchísimas historias sobre las mujeres y más que sensibilización me gustaría que creyéramos que cada libro, eh, si te genera una empatía es porque ha hecho bien su trabajo, esté bien o mal escrito según el canon literario, y apuesto más por eso a decir que debe de haber una literatura combativa de lo que sea, ¿no? Luego, María Elena me dice que pues unas cosas súper chulas. Muchas gracias, María Elena. Edgar Viloria dice, todavía no termina de leerlo, pero ojalá puedas terminarla en estos días de extraña quietud, porque a mí me resulta un poco complicado cuando dicen que van a tener muchísimo tiempo en esta cuarentena, porque yo digo, ¿cómo le hacen? Porque yo lo que menos tengo es tiempo. Adelaida me dice, bueno, que es, pues muchas gracias Adelaida por lo que me dices. Vázquez me dice también cosas muy lindas. Muchas gracias a todas las personas que me están diciendo cosas tan bonitas. Como decimos en las redes sociales, me llegan el cora y lo agradezco mucho. Y además siempre que converso con lectoras y con lectores y empezamos a hablar de esto, como decía hace rato, siempre empiezo como y luego ya como que se me mete un rush y me pongo muy, muy contenta de poder hablar. Luego Angélica está hablando como de esta empatía que tenemos hacia las madres, y me parece importante porque justamente también hablaba con una amiga y yo decía que cuando muchos feminismos están trabajando en tantas cosas para que haya una igualdad de las mujeres con los hombres, yo siempre me pongo a mí misma como un dedo en el renglón de decir, a ver, tú no quieres igualdad, tú quieres una equidad incluso entre mujeres, y esto tiene que ver con lo que se habla siempre, ¿no? No solamente de género, sino de racializaciones, de clase social, y creo que si dentro de nuestros análisis, por muy buenas que sean todas las teóricas feministas, no metemos las experiencias de las madres, todas las madres, no estamos hablando
de una igualdad de equidad para todas las mujeres, y creo que en este falso debate que existe de qué es lo que se debe de, por qué es lo que se debe de pedir, las mujeres que somos madres, incluso diríamos heterosexuales, al ser tan sobre representadas dentro del imaginario patriarcal, estamos siendo eh, poco combativas porque estamos cuidando y porque estamos sosteniendo al Estado, y nuestras reivindicaciones no suelen ser, digamos, del interés de las teorías feministas, y me parece que ese es un gran error y que yo no podría nombrarme feminista si no estoy hablando por las maternidades, pero yo, ¿vale? Luego hay fuerte debe ser madre. Sí, creo que si no eres madre, también vas a estar hablando de maternidades, de por qué no quieres ser madre, y eso es muy fastidioso, y creo que eso no se le pregunta mucho a los hombres como a nosotras, aunque también creo que ellos tienen otros cuestionamientos que sería importante que empezaran ellos a ponerlo sobre la mesa entre ellos mismos, porque esto de ser padres y madres y sostener, como digo, a un modelo que no nos está sirviendo de mucho para tener una vida digna, pues no sé de qué va, ¿no? También tenemos que hablar de sororidad. Pues yo creo que este no es el espacio, pero sí, tenemos que además que empezar a cuestionarnos qué es sororidad, porque yo no quiero ser la hermana de todas, quiero que todas tengan derechos, sean buenas, sean malas, sean simpáticas, no sean simpáticas, le caiga bien a uno, le caiga bien a otros. Lo importante aquí es como ser muy respetuosas de los derechos de todas las personas, y, y a veces esta sororidad lo que está encubriendo son relaciones de poder que a mí me cuesta mucho me cuesta mucho entrarle por ahí, porque yo antes que ser sorora quisiera que todas las mujeres, aunque me cayeran mal, aunque yo les cayera mal, aunque hicieran lo que hicieran, tuvieran la oportunidad de vivir una vida digna. Eh, Esto que dice también Beatriz, no juzgar, porque como decíamos, cuando pongo yo esta realidad de la primera mujer y de la segunda mujer, nos damos cuenta que la verdad siempre va a ser subjetiva, y siempre va a haber una o dos o tres o cuatro versiones, y se va a construir, y es muy difícil llegar a una verdad total, y lo que tenemos que empezar a hacer es a darnos cuenta que estamos construidas de cosas que son consideradas buenas y son consideradas malas, y que aún así merecemos tener la vida digna. Ya no me voy a... Luego dice, me llama la atención el patrón de pareja que representas en la novela. Es interesante porque su sueño parte de que quiere tener un marido y una familia como medio para ser feliz, y cuando la tiene no lo... Sí, y también creo que esto no solo pasa con las maternidades. Creo que en realidad siempre es como una cosa esto del mito de Sísifo, ¿no? Y que estaría muy interesante mirarlo desde la perspectiva de las mujeres, cómo nos habla este mito, cómo nos hace eh, sentir que estamos tratando de subir la piedra a la cima y se vuelve a caer, etcétera, que es una cosa muy de la humanidad, pero estaría interesante ver si las mujeres realmente haríamos como esto mismo, o lo trataríamos de diferente forma. Y aquí pienso, y me voy a dar como este espacio para hablar de esto. Hay un podcast que se llama Everything is Alive, en el que un poco un capítulo de este habla de, pero ¿de qué está hablando el ser humano cuando habla de que esto va a ser eterno? La propia montaña, al estar subiendo la bola, se va a desgastar, y la misma piedra se va a desgastar, y va a llegar un momento que en esta eternidad de la humanidad eso ya no va a ser lo mismo. Y creo que eso es como un cuestionamiento que también tendríamos que empezar a hacernos, porque pareciera que solamente estamos destinados a hacer una cosa, cuando en realidad hay muchísimas posibilidades de construir, digamos, nuevos futuros, ¿no? Y todo esto tiene que ver porque creo que una siempre quiere una cosa, y cuando la obtiene a veces ni siquiera la obtiene en el momento que quiere, y entonces es como desilusión. También creo que está bien, porque siempre deberíamos de querer ser curiosos y de tener más cosas, y una va cambiando con el tiempo y sus necesidades van siendo otras. Muchas gracias a Héctor, y dice que por qué no hay un final para el niño. Ya lo había comentado, aunque es un libro
con un final abierto. He comentado que sí que he dejado ahí unas semillitas en las que pongo claramente, según yo, claro, exactamente qué es lo que pasó, pero que este final abierto es porque quería dejar como esta sensación de, de desesperanza o de angustia, porque quería eh, como decirles, mira, fíjate que yo como escritora siento que esto es lo que pasa en México, que así es como nos sentimos la mayoría de las personas, y quiero que te quedes con esta sensación para empatizar un poco. Así que si lo he logrado, pues me siento muy afortunada de esto. ¿Recomienda tus favoritas? Uf, esta siempre es una pregunta complicada porque siempre como que las que se te vienen a la mente no son necesariamente las favoritas. Pero voy a recomendar como el libro que me ha marcado desde que era yo una niña y que creo que ha sido una piedra fundamental para el tipo de historias que me interesan, y es Los hijos de Sánchez de Oscar Luis, que además no es una novela, no es un libro de ficción, es un trabajo etnográfico de una familia pobre en los años 50 en la Ciudad de México. Toda la riqueza que nos muestra este estudio a mí me marcó muchísimo, porque además los testimonios son demasiado orales. Y yo lo leí muy niña, bueno, lo leí como a los 10 años, y sí, yo creo que pude leerlo sin entender que además era una cosa, era un estudio, etcétera, fue porque la oralidad era tan cercana y tan fácil de entenderse que se lee como una novela. Creo que es un libro importantísimo para entender un poco lo que es México en general actualmente, y, y que ayudaría como a entender un poco como mi visión, la visión que se me construyó en ese momento y que fui creando después. Pero yo siempre recomiendo a mis dos escritoras favoritas, que no sé si se pronuncian así, Elfriede Jelinek y Agatha Christoph. Yo creo que Agatha Christoph es la escritora del siglo XX y creo que merecería una novela o una tesis o lo que fuera en el que se desmenuzara todo lo que vivió ella como ser humano, porque creo que es riquísimo, creo que tuvo una vida muy dolorosa y aún así se dio la oportunidad de escribir. Y yo siempre me voy a quedar con una entrevista en la que ella dice, hablando de maternidades y de parejas, que ella dice que tuvo que irse de su país porque su pareja tenía una postura política y eran perseguidos, y que después ella se separó del esposo y que ella pensaba, de haber sabido que era tan fácil decir yo no quiero esto y que no tenía que seguir a mi pareja, otra hubiera sido su historia, ¿no? Y creo que eso está bastante relacionado con los cuestionamientos que yo me hago generalmente. Luego, estoy escribiendo algo nuevo. Sí, sí, y voy lenta porque hay muchas cosas que hacer en la vida diaria, pero yo creo que esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus me ha hecho parar, porque sí creo que vamos a salir siendo personas distintas, con pesares distintos, con necesidades distintas, y creo que al ser un libro, el que estoy escribiendo actualmente, que se cuestiona el suicidio, no puedo dejar de escuchar lo que se está diciendo ahora para saber si eso va a influir un poco en la novela o no, si esa historia va a ser contada antes de esta crisis o después de esta crisis. Pero creo que ahora me toca escuchar, que tendré que parar el escribir y que tengo que escuchar. Y ni modo, se retrasará mi plan, pero se están retrasando todos los planes del mundo, así que qué más da, ¿no? Luego dice, leí el prólogo que escribiste en Su cuerpo de Harán de Alejandra M. Vázquez y uff, qué bellas palabras. Yo también soy fan tuya, Aleida, y de Ale y de todas las mujeres en general. Soy fan de todas las mujeres que tratan de sobrevivir. Luego, exacto, dice Beatriz que todas somos madres o no todas, y estoy totalmente de acuerdo. Rosario, si leíste el libro en digital y lo necesitas en físico, cuando esta crisis termine, ya está la segunda edición en México, así que por favor
cómprala y ojalá un día pueda firmártelo y saludarte en persona. Ana Mitzi dice que importante trabajo de las colectivas de totalmente, qué bueno que lo mencionas porque yo creo que esto es esencial. Sin las lectoras yo no estaría hoy aquí conversando con ustedes que están interesadas en esto, y sin las lectoras esta novela no hubiera llegado a donde ha llegado, y hablo como de la novela porque es la novela y no yo, que además yo sigo en el mismo lugar de siempre. Sin la promoción y el de boca en boca que por ejemplo tuvo libros B for tipos, perdón, siempre se me olvida cómo pronunciarlo, las lectoras de boca en boca. Yo recuerdo que en una presentación que hicimos en México, un chico me decía, yo la terminé de leer y tal cual abrí un grupo de WhatsApp y puse ahí el PDF. Esas acciones que han tenido las personas que han leído la novela para que se difunda y para que se lea, me parece que es esencial para que todos los libros puedan llegar a sus destinatarios. Creo que cada libro tiene un público, cada libro tiene preguntas y cuestionamientos que pueden responderse colectivamente, y creo que esa es una de las funciones de la literatura, no el libro en sí como mensaje político, sino lo que un libro puede generar, las conversaciones que puede generar alrededor suya y las conversaciones incluso internas, porque por ejemplo hay libros, a mí me pasó por ejemplo con uno que se llama Lengua Materna, de un escritor estadounidense con ascendencia oriental, y no me pregunten el nombre, solo sé que se llama Lengua Materna porque no sé, nunca se me salen los nombres, que cuando yo terminé el libro, a pesar de que no es como totalmente emotivo, me puse a llorar porque me movió muchas cosas personalmente, y ya con eso yo creo que el libro cumple su función, ¿no? Y cuando esa función se cumple en muchas lectoras, pues que vivan las lectoras. Yo creo que ahí está el punto, que más que hablar del personaje y de los autores como tal, tendríamos que estar hablando de cómo las lectoras y los lectores están sosteniendo al mercado editorial, pero también a la literatura como un fenómeno, como un arte en sí, ¿no? Te lo prometo que lo vas a encontrar, Ligar. Y bueno, Beatriz, búscate en Google lo del mito de Sísifo, que es un gran mito, y porque ya lo conté, pero te va a gustar mucho. Y léete estas cosas, y si pueden ver el podcast de, bueno, ver, no, escuchar el podcast de Everything is Alive, la parte del grano de arena, es muy interesante, es muy conmovedor y es súper filosófico. Lo recomiendo toda la serie, pero ese capítulo en persona está maravilloso. Luego, Editorial Sexto Piso. Si hay copias, ya ven, si hay copias, solamente esperemos un poco para salir a comprarlo. Y luego dice, está por ahí Daniela Rea, a quien me ha parecido ver con él. Sí, yo le agradezco mucho a Daniela la inclusión del libro en su texto, porque además, como decía hace rato, creo que llegaron muchas lectoras a Casas Vacías justamente por este texto de Daniela, y es esto, de boca en boca, y tengo la fortuna de que Daniela y yo estamos en conversaciones siempre, y siempre aprendo muchísimo de ella, y le agradezco muchísimo que le haya conmovido el libro, y además me hizo una entrevista increíble, o sea que yo agradezco mucho a Daniela. ¿Hubo alguna razón en especial para que el niño tuviera autismo? Porque sí, exacto, y lo dices muy bien, Daniela, que te parte que el niño no se puede comunicar adecuadamente. Ese era el punto, o sea que era como una metáfora, uno, de la infancia en México que no es escuchada. Dos, era el punto de si el niño no se puede comunicar adecuadamente es porque las otras personas no están escuchando, porque el niño muchas veces dice ore, ore, ¿no? Que evidentemente hablaban ahora, y creo que este menosprecio a las personas que no son normales es también súper doloroso, y también tenemos que empezar a escuchar a las personas que ya hablan de esto, ¿no? Exacto, tenemos que leer a Agatha Christie. ¿Qué libro recomiendo de Agatha Christie? Entiendo yo que ya tiene una trilogía, y que luego hay otro libro.
Y ella dice en una de las entrevistas que este otro libro no lo hubiera querido publicar, pero que tuvo una presión de parte de la editorial o no sé qué, como para sacar más cosas. Y esta trilogía en realidad es como la obra maestra para mí del siglo XX. Es que no te puedo contar la maravilla que es, porque cuando crees que va por un lado, en el otro libro te enteras, y es que es como que tiene nombres, tiene 3 nombres, y como ya les dije, nunca me sé ni los títulos ni los nombres de las personas, pero tú pones Agatha Christoph y te aparecerá los 3 libros de esta trilogía, y es maravillosa. Eso, el gran cuaderno, me dice Mariana Estival, muchas gracias. Es el gran cuaderno, pero luego también hay como estas otras 2 partes, y es fenomenal. Y luego dice Analia que cree que se perdió. ¿Consideras la literatura como una labor colectiva? Definitivamente sí. Si no hay una persona que se dedica a escribir sobre las cosas que ve en el mundo, no habrá lectores que quieran leer esa otra cosa. Y si no hay además unas personas interesadas en distribuir esta lectura, y si además esas lecturas tienen que ser maquetadas para que nos llegue a nuestros ojos de manera bonita, y si además esa maquetación y distribución no tiene que ver con el boca en boca, ¿sabes? Es como una cadenita. Creo que cuando yo he hablado en otras ocasiones de que tenemos que quitar la idea de que el autor que se sienta en casa solo a escribir es la estrella de la literatura, estamos dejando de lado todas las partes que componen a la literatura, y se nos olvida como esta gran riqueza que significa el poder escuchar, observar, empatizar y crear lenguajes específicos para transmitir una historia que no necesariamente tienen que ver con la genialidad de una persona, sino con la capacidad de síntesis, pero también la capacidad de que otra persona te quiera escuchar. Y creo que ahí vuelvo, y creo que voy a empezar a ir cerrando porque creo que esto solo dura una hora. Vuelvo a lo que decíamos de la novela, ¿no? Estas mujeres sueltan todo su testimonio en el momento en el que alguien las escucha. Si alguien no las escucha, es como si el libro no existiera, y si el libro no existiera, pues no estaríamos hablando aquí. Así que, por supuesto que la literatura es colectiva, todas las creaciones son colectivas, y tenemos que empezar a cuestionar el papel de los autores, porque por supuesto que hacemos nuestro trabajo, por supuesto que es parte de nuestro trabajo profesional y derechos de los escritores y los creadores, etcétera, pero no podemos olvidarnos que somos parte de una sociedad que nos enriquece y nos alimenta para poder estar aquí en este momento, y creo que eso ayudaría mucho a colectivizar no solamente las demandas de la cultura, que no me queda muy claro qué es eso, sino las demandas de una sociedad en general, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues sí, para mí era increíble porque de pronto sentía que hablaba con mi ordenador, y es muy feo cuando pasa eso. Dice, ¿cuál es tu linaje femenino literario? No entiendo qué es lo del linaje. ¿Qué autoras actuales mexicanas te parecen? Yo siempre insisto, ¿no? Como es muy tramposo, porque si no menciono a unas es porque estoy mencionando a otras, y es muy complicado, pero por supuesto mencionaría a Alejandra M. Vázquez, a Itzel Guevara del Ángel, a Diana del Ángel, a Olivia Terova. Es que se me van muchas, pero sí creo que además actualmente hay muchísimas escritoras haciendo muchísimas cosas que no tienen la oportunidad de estar como estoy yo aquí ahora mismo, pero si nos metemos a la red y escuchamos lo que las lectoras van leyendo, se va generando una serie de escritoras que valen mucho la pena leer, y que vale mucho la pena que también estén conversando con ustedes. Y luego, qué bueno que me lo mencionas, Carmen. México Lector estaba leyendo en marzo Casas Vacías, y querían que hiciéramos un club de lectura, y yo estoy totalmente abierta. Les agradezco mucho la difusión del libro, y agradezco mucho que se hayan dado la oportunidad, y ojalá un día podamos reunirnos, aunque sea virtualmente, con este club de lectura. Y
Y bueno, muchas gracias también. Creo que ya estoy como a 4 minutos de cerrar. Y no les voy a dejar si los escritos, Lorena, nada más que voy ahí lenta porque somos lentos y a lo mejor lo necesitábamos. Y luego dice, leí un texto de Cristina Pacheco. Eso, pues sí, o sea, es justamente esto. O sea, yo puedo mencionar a estas escritoras y luego ustedes traen a Cristina Pacheco, traemos a Valeria Luiselli, o sea, hay tantas escritoras que leer, que a Daniela, que entonces, ahora sí que, como decía mi papá, bueno, dice mi papá, hay más tiempo que vida. Gracias por todos los mensajes súper lindos que me están llegando. Gracias por esperar la novela, me genera un poco de ansiedad, como que les guste, pero también me genera mucha ansiedad que ojalá a mí me guste lo que escriba, y les prometo que cuando lo que escriba valga la pena para mí, se los compartiré. Y como siempre agradeceré mucho estos espacios. Quisiera cerrar como diciendo que es verdad que estamos en un momento súper complicado, pero que toda complicación siempre tiene muchas respuestas y que siempre es importante solucionar las cosas de manera colectiva. Así que ustedes, para mí, esta colectividad que hemos hecho en estos momentos me ha ayudado mucho. Estar 21 días encerrada en casa con esta incertidumbre que tenemos todos, de pronto te pega el ánimo, y ahorita me voy a ir con un rush muy grande, me voy a ir muy contenta. Sí, no como muy, me voy muy contenta de haber conversado con ustedes, y lo que yo siempre digo, y como empezó este, digamos, camino literario, Internet es nuestro, el ciberespacio es nuestro y podemos hacer muchísimas cosas con Internet. No dejemos que nos lo cierren, no dejemos que haya fronteras en Internet, y ojalá podamos seguir creando redes en donde todas y todas las personas, hombres, mujeres, incluso o sea, todo el mundo pueda estar incluido sin que unos tengan más valor que otros. Eh, Creo que nada más, creo que ya pararon también ustedes. Bueno, no. Eso, pues muchos besos, muchas gracias por haberme acompañado. Deseo que de verdad tengan muchísima paz, muchísima paciencia en lo que estamos viviendo, y siéntanse acompañadas por mí como yo me he sentido acompañada por ustedes en este momento. Y no sé qué más. Si alguien me escribe una pregunta más y la puedo responder en estos 2 minutos, la respondo. Y si no, díganme, sí, puedes irte, y me voy. ¿Ya? ¿Paramos? Bueno, pues muchas gracias a Gandhi, muchas gracias a Sexto Piso, y muchas gracias por haberme sacado de mi ostracismo, que yo soy mucho de cerrarme, así que cuando me hacen hablar me siento útil. Muchas gracias, y muchas gracias por todos los corazoncitos que están apareciendo siempre. Bueno, pues un beso muy grande. Gracias. Hasta la próxima.